Hola amigos, ¿cómo están? Miren qué propuesta para hoy, por favor, qué lindo. Es un trabajo súper, hiper rústico, pero es ideal porque vamos a buscar todo lo que tenemos en casa. Telitas, hilos, piedritas, ramitas secas, todo lo que encontremos porque lo vamos a volcar en este hermoso trabajo. Este es para guardar, es un bolsillero obviamente, lo hice especialmente para guardar las boletas, alguna receta, alguna notita, todo lo que tengamos para ayuda a memoria, para pagar las boletas en términos, si es posible, que nos cuesta tanto. Pero bueno, la idea es decorar nuestro hogar. En mi caso va a ir al sector de la cocina, que es donde más transitamos, y ahí vemos nuestras boletitas. Y la verdad que es muy decorativo, queda muy bonito, es un trabajo súper rápido para hacer, muy divertido, muy lindo porque vamos a usar los materiales que tenemos en casa. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer esta belleza? Bueno, acá tenemos parte de los materiales que vamos a necesitar para este bolsillero, que ya lo vieron en la presentación tan lindo. Es rústico, entonces, ¿qué vamos a mezclar? Lo que tengamos en casa, empiecen a buscar. Puede ser jean, esto es arpillera, puede ser trapo de piso. En tejido, todas las muestras que tengan. Si no tienen alguna muestra, ya saben, pueden entrar a técnicas que tenemos todas estas pequeñas muestras que vamos haciendo todos los miércoles. Siempre vamos haciendo piezas chiquitas. No sé si alguien recuerda, estas eran las mini toallitas. Bueno, todos estos pedacitos chiquititos de tejido que tenemos, los podemos emplear, aprovechar para hacer estos bolsillitos, a decorar estos bolsillitos. Puede ser hilo, lo pueden mezclar, estos son de lana, pueden utilizar puntillitas, lo que tengan. Y si no tienen nada preparado, entonces obviamente entran a nuestra sección de técnicas, ahí van a encontrar todo este tipo de muestras y todas las que están en los bolsillos. Yo acá tengo uno ya un poquito avanzado, el recorte, porque es uno de los bolsillos. Yo voy a enseñar uno, o mostrarles, mejor dicho, cómo los hice, pero son todos similares. Un tramito de tela, un poquito de tejido. Yo ahora les voy a mostrar pero luego les voy a mostrar todos juntitos. Acá quiero compartir, esto es trapo de piso común, el común. También podría ser como bolsillito. Ustedes le van a hacer algún borde, con algún festón, porque acá pueden bordar, pueden jugar, pueden pegar piedras, pueden utilizar, ven, estos son arpilleras de colores, todos pedacitos que yo tengo siempre dando vuelta en el taller. Con esto aproveché para hacer muchos de los bolsillitos de este bolsillero. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, estos palitos que venimos usando siempre, yo comento siempre, tengo la ventaja y la dicha de poder ir a caminar a orilla del lago y el lago nos devuelve siempre estos palitos todos lavados que están así. Bueno, estos yo los junto en el año, los voy juntando y luego los utilizamos para hacer alguna artesanía. No tienen estos palitos, pueden ser pedacitos de caña, pasan por una plaza, por un jardín, alguna ramita que tengan, todo va a servir porque va a quedar muy bien. No tienen eso, pueden usar una varillita de madera, alguna ramita. Ustedes van a ir fijando, se van a ir fijando qué material tienen en casa, entonces en base a eso van a poder hacer este tipo de artesanías tan lindas. Otra de las cosas, bueno, acá en este caso tengo hilo de algodón de varios tipos. Este lo usamos hace poco, tiene un poquito de seda, este matizado que también quedaría bonito. Todo el material que tengan en casa viene bien. ¿Tienen lanas? Lo pueden hacer con lanas, no necesariamente tiene que ser exclusivamente para hilo. Todo viene bien. Bueno, una vez que les mostré los materiales que son los que tenemos en casa, alguna aguja, porque vamos a bordar un poquito para decorar si quieren. Acá tengo un pegamento de estos del colegio. Miren lo que hice yo. Yo le saqué una hebrita. Tirando de aquí, como voy a tirar de aquí abajo para desflecar también. Y doblé los orillitos, les puse un poquitito de pegamento
y luego le pasé una pastillita con color como para ir decorando. Acá yo le fui sacando a todos un poquito porque aprovechamos al tener arpillera, esto es muy fácil y le hacemos flequitos. Entonces yo saqué uno de este lado y uno de este lado aproximadamente a 1 centímetro para poder doblar la pieza. Le voy a poner un poquito de pegamento para ayudarme, pero si no quieren poner pegamento, le van a pasar una pastillita directamente y lo cosen o lo bordan, porque yo después de este pegamento que estoy poniendo aquí, le voy a pasar una pastillita con un color contraste para que quede decorado, que al final del trabajo les voy a mostrar el bolsillero terminado, porque todos se hacen similar, todos estos bolsillitos, se hacen de la misma manera, solo que ustedes van a elegir el tamaño. Se seca rapidísimo. Este, como tiene el bordecito más ancho, se me reveló, pero realmente seca muy rápido y es solo para ayudar, porque cuando lo dé vuelta, aquí también le saqué acá una hilerita, porque más o menos para que tenga similar la medida a los otros, tampoco son exactos. Entonces le saqué una hebrita para que me permita doblarlo con más facilidad. Una vez que lo pegamos, y si no le ponen alfileres y cuando pasan a bastilla, es suficiente. No necesariamente tienen que pegarlo si no quieren. Ahí este también, como se me revela un poco, por un ratito le voy a poner ahí un alfilercito. ¿Ven? Ahí ya tengo presentado el tamaño que quiero para mi bolsillo. Entonces, luego van a elegir alguna de las muestras que tengan, no importa que sea más pequeña, porque a los otros bolsillos estas piezas eran más pequeñas, yo las completé con tejido, como voy a hacer con esta pieza. Puede ser esta, puede ser esta. A mí me gustó esta combinación con el fondo verde más oscuro. Si tienen arpillera de la que es el color tradicional, que es como un tostadito, va bien también. Shim, si tienen shim, o pueden tejer un rectángulo como tiene uno de los bolsillos, que después se los voy a mostrar, todo tejido, y luego arriba puse una de estas muestras. Entonces, ¿qué les decía? Esto es más pequeño. ¿Qué voy a hacer yo? Lo voy a completar ahora tejiendo un tamaño un poquito más grande, porque quiero que el bolsillo por lo menos llegue hasta aquí, porque este bolsillero va a ser destinado para poner las boletas de la luz, los impuestos, cositas que vayan a ir en la cocina, los sobres, cartitas, todo lo que llega por el correo, y los voy a tener a mano, poder verlos, pagar los impuestos a tiempo, que a muchos nos pasa que nos pasamos de largo. Bueno, entonces, mientras esto se va secando, lo vamos a dejar por ahí, yo voy a tejer, en este caso voy a elegir este mismo gris, pero puede ser un color contraste como tienen los otros bolsillos. Podría tejer con este todo alrededor, o con este verde también, podría tejer todo alrededor y hacer la pieza un poquito más grande o color natural que he usado en los otros bolsillos. Pero en este caso elegí este mismo gris. ¿Y qué voy a hacer? Como esto es muy pequeño, vamos a darle unas vueltitas más, como para que esto quede más grandecito. Yo ya tenía esta muestra, pero voy a aprovechar hacerle un tamaño más grande. Incluso está tejido con una aguja muy pequeña. Acá yo le voy a agregar la hebra doble y con una aguja más grande. No importa, va igual también, así que no se preocupen. Voy a hacer unas vueltitas de medias varetas. Acá voy a empezar en esta esquina y voy a ir tomando los puntos. Quizás uno sí, uno no, al tener acá una aguja más gruesa y la hebra doble se hace una trama un poquito más gruesa, entonces voy a ir saltando un punto y lo tejo, el otro no. Así que miren qué fácil. Así voy a ir dando toda la vuelta y luego vuelvo a medir con el cuadradito que tengo aquí para este bolsillo. ¿Ven? Yo voy a ir tejiendo, a dar toda la vuelta y veo hasta cuánto me faltaría tejer un poquito más. Acá también voy a tejer un poquito
para que sea un poquito más alto. Pero me quedo a dar toda la vuelta con medias varetas. Miren qué fácil. Así que ustedes mientras van buscando todo lo que tengan, que hayan tejido, esas florcitas, pueden ser flores en relieve. Le pueden hacer el bolsillito con la misma tela y le ponen solo piezas tejidas para decorar arriba y completar el bolsillo. Bueno, la idea es ahora jugar con todos los materiales que tenemos en casa. Estoy tratando de pinchar, justo aquí hay un nudo, pero ahí. Busquen todos los materiales que tengan en casa, porque para estos bolsilleros, por lo menos que tiene muchos colores, no es liso. A mí me gusta, ustedes saben, mi estilo es usar siempre mucho color, que está muy bueno y trae mucha alegría al hogar. Y estos bolsilleros son hiper prácticos. Pueden ser, en mi caso voy a usar para las boletas, pero pueden ser para, no sé, para el baño, para el dormitorio, atrás de una puerta, para colocar medias. Bueno, se pueden utilizar los bolsilleros para todo. Bueno, me voy a quedar tejiendo a dar toda la vueltita. Miren amigos, ahí lo voy a medir. Todavía me falta un poquito más, o lo puedo dejar así y aquí vendría algún bordadito, algún hilván o una bastillita de color como para que resalte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a hacer una vueltita aquí, solamente en la parte de arriba, con puntos bajos para hacerlo un poquitito más alto, nada más. Bueno, puede ser punto bajo, puede ser también esta misma media vareta que veníamos tejiendo, que puede andar bárbaro. Entonces así yo le voy a dar un poquitito más de altura a este bolsillito. Y a los lados lo voy a dejar. Iba a tejer una vuelta de punto bajo, pero lo voy a dejar así. Así cuando le pasamos una bastillita sosteniendo el borde del bolsillito de la tela, también se pueda ver. No necesariamente tienen que saber bordar. Yo soy un desastre bordando, pero me gusta jugar, como siempre comento. Así que ahí me hice unas cuantas florcitas simples, de las más simples obviamente, pero ayudan un montón para decorar. Bueno, ahí le hice una hilerita más. Me gusta ese tamaño de bolsillito aquí. Entonces voy a cortar. Miren, no tejemos nada, ¿eh? Si es que tenemos ya estas piecitas o muestras hechas. Y si tienen que tejer, la verdad, miren qué pequeño. Es una pieza muy, muy pequeña para hacer. Bueno, así va a quedar. Me voy a quedar escondiendo esa hebra y voy a enhebrar una aguja para pasar toda una bastillita alrededor con color. Acá enhebré con un color bien contraste, este amarillo divino, que ya también tiene el centrito de la flor que estaba tejido. Entonces, primero le voy a pasar toda una bastillita, como les comentaba. Voy a sacar el alfiler de atrás, comienzo. Tiene un nudito, fácil. ¿Quieren hacerle algún punto de festón? Como para decorar, también algún punto de bordado que a ustedes les guste, eso lo pueden hacer. Acá es simplemente que resalte el color y si ustedes notan, acá no hay ninguna costura extraordinaria, es simplemente lo pegamos, le pasamos ahí, ven que se note bien la bastillita esta, ahí, y que decore al mismo tiempo. Bueno, como hice hilo doble, ahí está. Simplemente hacemos estas puntaditas, miren qué fácil, así todo alrededor, todo así alrededor y por acá abajo también, y luego cosemos el bolsillito. Así hacemos con cada uno y luego van a ver las distintas medidas, porque por ejemplo es finito y largo, pero hay otro bolsillo que sostiene, que está sobre este que voy a colocar, que es más ancho y también queda bonito. Entonces podemos combinar tamaños, telas, todo. Súper divertido. Me quedo haciendo este trabajito y luego les muestro cómo queda. Ahí miren qué bonito que queda.
queda un buen contraste. Y acá tengo un color duraznito y también el bolsillo con puntadas muy así, también pueden ser bastillitas. Acá solamente en este extremo y en este voy a hacer un refuerzo, pero luego alrededor, miren, hago lo mismo. Puede ser una bastillita, podemos hacer algún festón, pero nada, porque no es un bolsillo que yo voy a cargarle peso, ¿eh? Entonces simplemente hay unas puntaditas, muy rústico todo, que es la idea, unas puntaditas sueltas sosteniendo el bolsillo. Solo le hago un remate un poquitito más fuerte en el orillo de arriba. Pero miren, nada, ¿cuánto podemos tardar en hacer esto? En una tarde nos preparamos todos los bolsillitos con un poquito de tela. No tienen jean, no tienen una alpillera, alguna tela que les guste. Si es muy finita la pueden reforzar, lo hacen doble. Y luego empezamos a formar estos bolsillitos tan lindos. Bueno, me quedo a dar toda la vueltita. Una vez que ya sujetamos el bolsillo, ahí reforcé, porque aquí es donde uno va a hacer un poquito más de fuerza para poner algo en el bolsillito. Otro de los detalles que tienen estos bolsillitos, todos tienen una ramita, un palito, un pedazo de cañita, algo que le dé ese toque mucho más rústico aún. Entonces, en principio vamos a sujetar este palito con unas puntaditas. Yo acá tengo hilo color natural, que con esto hice todas las cadenas para colgar y también para unir los palitos o ramitas, lo que tengan, a los bolsillos. Así que aquí simplemente es hacer un nudito y sujetar con varias vueltas, no porque se vaya a escapar o vaya a hacer fuerza, sino para decorar. Entonces le hacemos unas cuantas vueltitas que se note lo rústico del hilo, del palito, ay, que quede gruesito. Ahí, y atrás hacemos un nudito. Luego hacemos exactamente lo mismo del otro extremo del palito. Acá, ahí, nudito, esto no se va a ir a ningún lado. Y ahora me voy a quedar haciendo lo mismo de este lado. Miren qué belleza, acá va el tercer bolsillito. Y esto es lo que les comentaba. Le voy a sacar un ratito ahí y lo pongo a un costado como para que ustedes puedan ver. Acá tengo un palito mucho más largo que es el que nos va a sostener los bolsillitos. Acá les comentaba que yo hice uno más ancho, o sea que hice con arpillera, le saqué algunas hebritas de adentro como para que tenga un borde bonito, cosí los palitos y ahora vamos a hacer unas tiritas tejidas con cadenitas. Yo a todos les hice 18 puntos aquí. Las anudé, pero ahora con una aguja voy a ajustarlas cada una de las cadenitas y cortar todas las hebras que están por detrás, que todavía no las corté. Simplemente las pasé por la tela, como es bastante abierta la trama de la arpillera, pasó perfecto. Acá estas muestras todas las hicimos en el canal. Y esta, por ejemplo, este bolsillo, yo tejí todo hileras de medias varetas, hasta darle el alto que yo quería, que había elegido. Entonces puse un bolsillo más grande, este más angosto, pero los colgué a la misma altura. Entonces a este tejido que hice le apliqué la muestra, miren qué bonito. Con otro color uní, dando toda una vuelta en punto bajo. Y acá tienen estos pequeños bordaditos como para que resalten. Este también, ven, tienen una costura y con colores contrastes. Este tiene flequitos, bueno. Y a su vez, los bolsillos de abajo los colgamos de la misma forma, sosteniéndolos del bolsillo que tenemos por encima. Tienen los palitos cosidos, estas están sueltas, ven, las dejé sueltas a propósito para mostrarles ahora. Entonces, estas que están sueltas hay que anudar los dos extremos. ¿Ven? Pasa por entre medio de la trama, perfecto. Lo vamos a poner bien a medida, que estén todos a la misma altura. Y luego con una aguja,
que tengo por aquí reservada, vamos a firmar con unas puntaditas cada uno de esos nuditos y que la cadena quede bien sujeta. Entonces, acá igual, de la misma manera, ya está anudado por detrás, pero le voy a hacer unas puntaditas como para asegurar bien. ¿Ven? Todos estos palitos vienen bárbaros. Aquí tengo este otro que hicimos ahora y estas son las cadenitas. Son 18 puntitos, yo hice 18, ustedes le van a dar la altura que quieran. No quieren poner con hilo de algodón, pueden usar hilo de yute, integrar el hilo de yute a todo esto, alguna cintita, lo que ustedes quieran. Entonces, voy a pasar por aquí atrás, tengo que abrir un poco la trama, puede ser con la punta de la tijera. Como esto es arpillera, esta trama se abre fácil, pero cuando está doblada como la doblé yo, ahí simplemente hacemos un huequito con una aguja más fina, pasamos esta hebra hacia atrás y también lo vamos a sujetar. Pero ¿cómo lo vamos a sujetar? Miren, a este que no tiene tejido como acá lo sostuve desde el tejido, entonces bien, yo lo sostuve tomando las dos telas, la del bolsillo que no se nota porque es el mismo color de fondo, y la del el paño de fondo. Acá voy a aprovechar que tengo tejido, entonces las cadenitas estas las voy a pasar por entre medio de la trama tejida, para que sea más resistente, ¿sí? Porque si lo sujeto de aquí del borde, obviamente como es arpillera, se va a soltar. Ahora, si ustedes utilizan otro tipo de tela, puede ser jean, como les decía, o el mismo trapo de piso que quedaría bonito como bolsillo, entonces le dan unas puntaditas a las cadenitas para que se sostengan y que sostengan el bolsillo de abajo. Aquí arriba tengo una cadenita más larga que simplemente voy a atar uno de los extremos y el otro, entonces voy a tener el tiro para colgar todo el bolsillero. También hice una cadena, tiene 4 hebras de algodón bien finito y con esas 4 hebras tejí la cadena, por eso es bastante gruesita. Por ahí ustedes tienen algodón más grueso o tienen lanas, todo viene bien para este trabajo, pero miren qué belleza. Me voy a quedar ahora a cruzar las cadenitas y ya se los muestro bien, ya con todos los detalles terminados. Listo, ya ahí uní con las cadenitas, le di unas puntaditas a todas, como para asegurar. Escondimos todas las hebras y ahora nos toca disfrutar de este trabajo hermoso, rústico, bonito, colorido, muy alegre para tener en nuestro hogar. Espero que les haya gustado. Busquen todos esos tramitos que tienen tejidos que les van a venir perfectos, pedacitos de tela, ramitas que tengamos ahí en el jardín o le pedimos a la vecina y nos hacemos un trabajo maravilloso, bonito y original. Les dejo un beso enorme, muchas gracias por estar siempre, por dejar sus mensajes, sus comentarios que son una fuente de energía para seguir y obviamente compartir el tejido de crochet que tanto nos gusta. Les dejo un besito. Chao.